Habréis oído todos que os ha salido un aviso. Bueno, pues vamos a comenzar. Para aquellos que no me conozcan, decir que mi nombre es Joaquín Las Heras y quería agradecerles, en nombre de CENTIC, Centro Tecnológico de las TIC de la región de Murcia, la asistencia a este primer webinar de un ciclo que se enmarca dentro de nuestro proyecto de Observatorio y Vigilancia Tecnológica denominado OBSIDI. Este es un proyecto que está financiado por el Instituto de Fomento de la región de Murcia y cofinanciado con fondos europeos FEDER. Bueno, como veis, hemos dicho que esto se enmarca dentro de lo que hemos denominado el noviembre del producto ágil en CENTIC. Este ciclo de webinars, que comienza hoy con esta primera charla, continuará el jueves y el miércoles que viene, con dos charlas, una que estará más enfocado centrándonos en lo que es el tema del producto. Hablaremos un poco más del producto desde la perspectiva técnica, este próximo jueves, desde la perspectiva técnica de cómo crear un buen producto. Hablaremos de Stream Programming, ahí hablamos de cómo podría mejorar tu vida, mientras que el miércoles que viene hablaremos de cómo crear ese nuevo producto enfocado desde la perspectiva de llegar al cliente, de tener en cuenta siempre al cliente final o al usuario final, tenerlo en cuenta lo que necesita desde el primer momento, ¿no? Con lo que será la experiencia de usuario. Además, este mes acabará con un curso, una formación, un curso práctico que daremos la semana que viene, enfocado también a gestión del producto y que espero pues, que sea muy provechoso por parte de los que asistan. ¿Vale? Bueno, aparte de toda esta parte de consultoría, asesoramiento y un poco mejora en el día a día con la gestión de proyectos y demás y gestión de productos, deciros también que desde CENTIC trabajamos en diferentes líneas de investigación. En concreto, por ejemplo, tenemos dos líneas principales, una Industria 5.0 con nuestro proyecto Ángeles, que estamos haciendo en colaboración con el Centro Tecnológico del Mármol, donde estamos trabajando con tecnología de localización indoor ultra wideband. De hecho, tenemos un laboratorio actualmente que está disponible para la gente que quiera venir a probarlo. Y luego tenemos dos proyectos que están relacionados con la inteligencia artificial. Uno, el que trabajamos con técnicas de visión artificial aplicadas al fondo marino. En ese trabajamos con el Centro Tecnológico del Naval y del Mar. Y otro que lo hacemos nosotros, solamente trabajamos pues, intentando mejorar los modelos que están tan de moda, como son ChatGPT y demás, los modelos de lenguaje, a través de información de contexto, ¿no? Este proyecto se llama Context LLM. Bueno, y todos estos proyectos, por supuesto, y más información la podéis solicitar la podéis ver en la página web o a través de cualquier persona que trabajamos aquí en CENTIC. Pero bueno, a lo que queríamos hoy es esta primera charla, este primer webinar que hable de este ciclo que os comentaba antes. Y bueno, pues deciros, me tocará presentar a Javier, que está con nosotros ahí. Pues nada, la verdad que Javier sabe el que lo he presentado, pues ya no sé las numerosas veces que te habré presentado ya, Javier. Él es profesor de la Rey Juan Carlos, es pionero en temas de agilidad en España y en Latinoamérica. Ha trabajado para más de 100 empresas haciendo asesoría, mejorando los procesos. Bueno, digamos que lleva trabajando en esto muchísimos años y de hecho ha escrito ya 5 libros y ahora va a sacar un nuevo libro, ¿vale? Un nuevo, precisamente que está muy relacionado con, pues va a ser sobre gestión ágil de productos, con lo cual, pues la charla de hoy pues, no podría llegar en mejor momento, ¿no? Seguro que Javier tiene todos los conceptos muy frescos y espero que todos podamos aprovechar al máximo este webinar. Y por supuesto, al final del mismo podremos realizar preguntas, incluso si lo podéis utilizar para ello o el chat o el lugar de las preguntas y respuestas, así como si alguien quisiera participar, podría levantar la mano y podríamos hacer que interviniera para hacer preguntas. Bueno, pues dicho todo esto, doy paso a Javier y que nos cuente un poquitín pues, cuáles son las nuevas tendencias con esto de la gestión ágil de productos. Muchas Vale, gracias. pues muy bien, si se escucha bien ya esta vez, supongo, ¿no? Lo podéis decir por el chat a alguien que me diga, ¿se escucha bien? Bueno, y mientras, pues nada, vamos a empezar y nada, tenemos un ratito para hablar de un tema que ha evolucionado muchísimo y que es dentro del área de la agilidad. Vale, ya me confirman que se escucha, entonces todo perfecto.
cualquier cosilla me la comentáis por el chat. Luego vamos a estar un rato, unos 40 minutos o 45, y luego dejaremos un ratito de preguntas para cualquier cosa que queráis. Las podéis ir dejando en el chat si queréis y así pues las tenemos ahí apuntadas. Bueno, como decía, vamos a centrar la charla de hoy en un tema que ha evolucionado, una evolución más de lo que es el mundo de la agilidad, ¿vale? Desde ese paraguas ágil, que ya es muy viejuno porque tiene muchísimos años. Estamos hablando de una disciplina, para algunos cultura, mindset, framework, metodología, tiene muchos nombres variados, que se remonta a los 80, hace muchísimos años. Mucha gente que estáis ahí ni habíais nacido cuando empezó esto de la agilidad, y que como cualquier otra cosa, más en un ámbito muy cercano, que además nace en lo que es la tecnología, pues ha ido creciendo, ha ido madurando según las cosas que han ido pasando. Entonces lo que vamos a hacer primero voy a poner un poco en contexto y luego vamos a ir avanzando hacia en qué situación se encuentra hoy esto que estamos llamando el gestión ágil de productos o el Agile Product Management o la evolución del Product Owner o cómo el Product Owner ha ido evolucionando a un un gestor, un Product Manager, ¿no? Entonces es lo que vamos a estar hablando y vamos a ver un poco la necesidad y hacia dónde ha ido ese tipo de disciplina y qué objetivo tiene y por dónde está ahora mismo. Entonces, bueno, como suelo hacer en otras presentaciones, pues os voy a poner las diapositivas, estas que normalmente hago yo, entonces os cambio la vista y vamos a ir haciendo unos apuntes de la charla de homi. Si acaso veis mi dibujo pequeñito, lo podéis en los tres, arriba en el zoom, ahí justo en la esquina superior derecha, hay una cosa que pone vista y le podéis dar a vista del orador, sí, vista del orador, y si os hace grande, pues acaso veis el dibujo pequeño, ¿vale? Pero porque empecemos por el principio, es un tema que últimamente lo estoy contando muchas veces, porque claro, hay bastante, hemos vivido y llevamos viviendo muchas etapas en lo que es la evolución de la agilidad. Entonces muchas veces nos confundimos porque tomamos ideas antiguas como modernas o incluso olvidamos las evoluciones, ¿no? Nosotros sabemos que hay una fecha muy, muy antigua de un documento que ya es histórico, sigue siendo válido, pero es muy antiguo, que es el famoso Manifiesto Ágil, ¿vale? Algo que ya todo el mundo que esté en agilidad ya se lo sabe y lo habéis visto alguna vez. Sabemos que por aquí aparecen los primeros frameworks ágiles, estamos hablando de los 80, ¿vale? Aquí aparecen frameworks muy, muy antiguos hoy en día, que son ya casi un estándar. Tampoco hay mucho más que investigar ni descubrir en este tipo de framework, como es Scrum, Stream Programming. Los primeros frameworks más antiguos, hay muchos más. Y aquí llegamos a una evolución que vamos a poner que en torno a, entre comillas, 2010, voy a poner la fecha entre comillas porque las fechas siempre son relativas, es difícil poner una fecha exacta a una evolución de una disciplina, pero en torno a esta época hay un crecimiento fuerte de un montón de frameworks y disciplinas en agilidad, donde, por ejemplo, aquí crecen mucho las relacionadas con lo que sería la parte más de equipos, ¿vale? Una de las grandes áreas que ha tenido la agilidad de siempre. Digamos que cuando estamos aquí, estos primeros años de la agilidad se han centrado mucho en lo que le llamamos hoy en día el delivery. Es decir, en cómo de la manera más eficiente, y yo utilizo la palabra eficiencia con bastante profundidad, porque lo que se buscaba en los principios de la agilidad era la entrega, optimizando al máximo los tiempos que teníamos en Scrum iteraciones, en Scrum sprints, en otros framework iteraciones, trozos de tiempo en general. Y aunque pensábamos en un concepto que íbamos a hablar, como es el valor, no era algo que estuviese tan presente. Existía y en esa cultura teníamos la optimización de los tiempos, la adaptabilidad al cambio, intentar ver los avances en función de los incrementos y similar. Y aunque todas las palabras que luego forman una cultura ágil estaban presentes en el principio, las principales preocupaciones por aquellos años eran más centradas en lo que era el delivery. Luego empezamos a tener una época por aquí en medio en la que empieza a entrar con fuerza todo lo relativo a lo que es el equipo, en cómo estructurar equipos, cómo trabajar con equipos, cómo empoderar equipos, las autoorganizaciones, las delegaciones, las multifuncionalidades, etcétera, ¿vale? Entonces, esta parte de aquí. Vuelvo a deciros que lo de las fechas son entre comillas porque ya por todo esto que estamos hablando aquí, ya en los 80 se había hablado también. Pero bueno, cuando yo pongo las fechas más de cuando hemos visto que eso se ha ido introduciendo más en la industria, en las empresas y en las organizaciones. 2010-2020, podríamos, haciendo números redondos de nuevo, podríamos decir que es, aunque obviamente como todo existía antes, el crecimiento de los llamados frameworks de escalado, ¿vale? Es decir, ya habíamos tratado con cómo mejorar un equipo de manera interna, multifuncionalidad, autoorganización, motivación, tamaño del equipo, etcétera, etcétera, etcétera. No es un tema ni siquiera que esté de todo resuelto, pero digamos que el gran
objetivo de introducción de cultura ágil en aquellos tiempos por aquí, principalmente había mucho revuelo con el tema de equipos. Management 3.0 lo he puesto aquí como un framework de referencia que hace evidente y hace explícito, ya un framework también muy antiguo, porque este también es muy antiguo, que tampoco hay mucho más que descubrir por aquí, o innovar, pero quiero decir, que sea el trabajo principal puede estar todavía en la implantación, pero no tanto en la innovación. Y aquí esta época es más la del escalado. Ocurre la del escalado, principalmente hay muchas razones por las cuales hablar de escalado aquí. Hablo de escalado como llevar la agilidad más allá de lo que era un único equipo. Aquí empiezan a aparecer los problemas de cuando tengo muchos equipos, porque es el momento en el que muchas empresas, y vuelvo a decir, las fechas son relativas, hay muchas organizaciones que empiezan a entrar en el mundo de la agilidad por muchas razones. Una de ellas es que la mayoría de los negocios no directamente de tecnología se basan en tecnología, ya se alquilan, no tiene sentido alquilar un coche si no es a través de una web o una app, no tiene sentido reservar o bueno, alquilar o lo que sea, o comprar un seguro sino por una web o por una app, se junta eso con que además aparece el mundo SaaS. O sea, digamos que el software deja de mayoritariamente ofrecerse como un producto para empezar a ofrecerse como un servicio, ¿vale? Toda la parte de SaaS. Y cuando nos vamos aquí, 2020, año coronavirus, nos encontramos con un crecimiento muy fuerte de algo que ya se llevaba hablando desde los principios, pero no había madurez suficiente como para hablar tanto de ello, y es el mundo que podemos llamar bajo la palabra valor. Es decir, realmente, si lo que estamos haciendo está aportando valor a los negocios, a los usuarios, a los clientes, en mis productos, y aquí vamos a empezar a hablar mucho de la palabra producto, a través de las cosas que le voy incorporando, ¿vale? Entonces, tendríamos que tener en cuenta que si pintásemos multidimensionalmente áreas de trabajo en agilidad, ¿vale? Vamos a pintar tres, vamos a pintar un triángulo aquí. A las más antiguas, las más maduras, las que más hemos trabajado, quizás las que tenía sentido trabajar al principio, años atrás, una sin duda es la de delivery, ¿vale? El delivery particular en un framework o cultura ágil, ya sabemos, con periodos cortos de tiempo, iteraciones o sprint, pensando siempre en bienvenido al cambio, y en esta parte de aquí muy pensado en tener muy en cuenta lo que es la mejora de la eficiencia. Si nos vamos a una segunda área interesante, siempre ha estado ahí, en la, llamémosle people. Ha tenido muchos nombres, desde Peopleware, Management 3.0 como remasterización, cómo mejorar la parte de equipos, etcétera. Esta parte luego también ha evolucionado al escalado y ahora nos encontramos en algo que ya existía, como os digo, pero en términos de demanda, necesidad en el mercado, interés y similar, vamos a encontrarnos con la época del valor, ¿vale? Entonces, aquí aparecen cosas interesantes y es que podemos entender que una cosa es lo que nosotros vamos liberando, ¿vale? Que eso más o menos ya lo teníamos razonablemente trabajado y era algo que ya tampoco, como os digo, es una cosa que se supone que ya está superada, en la que no hay mucha innovación, hay más, en todo caso, el trabajo de implantación, y era que sabíamos que en pequeños trozos de tiempo, bien pues en iteraciones, trozos de tiempo, sprint o como cada uno lo llame, íbamos a intentar incrementar las funcionalidades, prestaciones o similares que daban nuestros productos barra servicios a nuestros usuarios. Y aquí la preocupación estaba en qué poníamos aquí y cuánto terminábamos aquí y si conseguíamos optimizar el tiempo, no echando más horas, sino mejorando el proceso. Este es el mundo que hoy vamos a encontrar y lo vamos a ver muchas veces en esto, lo podemos escuchar mucho en estos días, si nos metemos en redes, vemos vídeos en YouTube y similares, como el mundo del output, ¿vale? El mundo de la entrega. Pero cada vez más éramos ya conscientes y cada vez más somos conscientes de que entre todos los outputs, si estos son todos los outputs que yo voy liberando, si solo nos centrásemos en los outputs, llegaríamos a lo que tiene muchos nombres, pero bueno, hay un nombre ahora que se le utiliza mucho y es lo que se le llama la trampa de la productividad. Podríamos llegar a un modelo de trabajo súper optimizado en la liberación de posibles de funcionalidades, elementos que a través de mis productos o servicios resuelvan problemas a mis usuarios o clientes y similares, pero deberíamos empezar a pensar cuántos de ellos realmente han producido valor. Y eso es lo que vamos a entender y lo vamos a conocer hoy en día como outcomes, ¿vale? Los llamados outcomes. Los llamados outcomes, y que alguna vez la terminología en inglés, al principio cuando la encuentras es un poco, de hecho he utilizado las palabras en inglés, porque
hay muchas veces que se entiende raro, pero creo que cuando la interioriza se entiende mejor que en español, que tiene muchas interpretaciones. Pero estamos hablando de que gran parte, uno de los objetivos fuertes que tiene el mundo de la gestión ágil, en lo que refiere a la gestión ágil del producto, es la reflexión sobre la entrega de valor, entendiendo en el punto en el que estamos de que todo lo que incorporamos a través de nuestros sprint, iteraciones o trozos de tiempo a nuestros productos o servicios no necesariamente aporta valor. Es decir, y ahora podemos entrar en lo que significa valor, pero en este punto en el que estamos, lo que estamos intentando interiorizar es que todo lo que yo introduzco en mis productos o servicios debería de reflexionar si realmente ha tenido un impacto, ha resuelto un problema, ha mejorado mi negocio, me ha hecho más rentable, me ha hecho descubrir nuevas necesidades que pudieran tener mis usuarios y que antes yo no sabía. Entonces, si bien los outputs de toda la vida era como tirar dardos a una diana e intentar tirar el máximo en el tiempo que yo tenía, sin utilizar prácticas del lado oscuro, los outcomes, o los valores, o cuando hablamos de valor, o una de las grandes responsabilidades del mundo de la gestión ágil de productos año 2020 en adelante, fijaos que estamos hablando de post-coronavirus y similar, es la reflexión sobre los outcomes. Es decir, cuánto de lo que estamos haciendo realmente tiene sentido. Porque no todo lo que hacemos siempre tiene sentido. Algunas cosas de las que hacemos no han servido para nada, no han resuelto problemas, no han llegado a ningún sitio, se han quedado ahí. Entonces, esa es una de las principales áreas de trabajo en lo que sería la gestión ágil de productos, ¿vale? Esta parte de los outcomes. Era un tema que, como os decía, ya lo sabíamos. De hecho, hasta si nos vamos al manifiesto ágil, pues escucharemos la palabra valor hace muchísimo tiempo, pero claro, la madurez que he ido tomando en estos últimos pocos años, ya, bueno, o muchos, no sé cómo ya, si es mucho o poco, pero en estos últimos años ha sido bastante más importante. Hay una manera de definir el valor, o el valor que aporta un producto, vamos a poner valor. Haciendo un símil como si fuera con una ecuación, y habla de que podemos entender el valor que aporta un producto como una ecuación de tres elementos, donde está, por un lado, la parte de tecnología, es decir, la más relacionada con el delivery, que sea factible que yo pueda hacerlo, que todo lo relativo a que yo pueda liberar esas funcionalidades en ese tiempo. Tenemos, por otro lado, la parte más cercana al UX. De hecho, tenéis una charla de Raúl, que es un crack en UX, una de las charlas que tenéis en esta serie de webinar que acaba de empezar hoy, con el Celtic. Vale, entonces, una de la parte de UX más relacionada con que el usuario, lo que yo incorporo en los productos, sepa usarlo. Y cuando hablamos de la gestión ágil de productos, vamos a hacer bastante incidencia, y es que además eso genere negocio y tenga un sentido en el todo. De hecho, que yo pueda descubrir cuáles son las necesidades más óptimas, cuáles son las necesidades más óptimas principales a trabajar y similar, va a ser uno de los focos que va a poner sobre la mesa la gestión ágil de productos y que va a ser una de las variables en esta ecuación, que es de un autor famoso en el mundo de la gestión ágil de productos, que se llama Martin Kagan, que tiene un libro que se llama Inspired. Pues una de las famosas aportaciones que hace es intentar entender que el valor que aporta un producto es una combinación de tres grandes áreas, ¿no? La de user experience, o la de que sepan utilizar o que lleguen a saber utilizar lo que aportan mis productos y servicios, la parte tecnológica que se puede hacer y toda la parte más de viabilidad de negocio, resolución de problemas, hacia dónde quiero que vaya mi producto, dónde están los problemas que quiero resolver, qué quiero descubrir y similar, ¿vale? Entonces serían las tres áreas que además es interesante porque le dan un foco súper potente a que entendamos que todo lo que es llevar hacia buen puerto y orientado lo que es el valor de un producto o servicio depende de tres áreas que muchas veces las vamos a ver escritas así, como tres áreas de influencia, donde por un lado tendremos el UX, por un lado tenemos la parte tecnológica y tendremos la de gestión de producto, el Product Management o el Agile Product Management, ¿vale? Entonces eso es una cosa interesante para entender por dónde está yendo ahora mismo la parte más de gestión ágil de producto. De hecho, incluso podríamos avanzar un poco más y hay quizá una de las cosas que más han madurado en estos tiempos es la relativa a lo que acabamos de comentar, a esa palabra valor, ¿vale? De hecho, la palabra valor es una de las palabras más peligrosas cuando no se sabe utilizar bien o cuando no se le da una semántica interesante y se ve realmente qué es valor y qué no es valor. Habíamos dicho que valor
habíamos dicho que de todo lo que hacíamos, eran outputs, ¿vale? Y que todos esos outputs no necesariamente entregaban valor. De hecho, hay muchas veces que tenemos outputs que simplemente pues, no aportan nada. Y lo que vamos a intentar muchas veces, hay una frase muy típica que decimos, es minimizar los outputs y maximizar los outcomes, ¿vale? Es decir, que los dos círculos esos que pintaba antes, ¿no? El círculo de outcomes y el círculo de outputs, cada vez estén más cerca, ¿vale? De esto hasta el punto de que este baje, el de fuera, que sería el de los outputs, o sea, las cosas que yo pongo en los productos y servicios, y que el de los outcomes, es decir, las que realmente están aportando valor, lo maxifique al máximo, ¿vale? De hecho, incluso hay quien incluso habla de que puede haber tipologías de valor. Y sería interesante que hablásemos de este tema, que así en el punto en el que estamos me parece algo bastante interesante, sobre todo para intentar que pongamos foco y sepamos hacia dónde está yendo esta parte tan trascendental y tan importante en estos momentos en lo que refiere a la gestión ágil de productos. De hecho, ese concepto de valor hoy en día, antes lo entendíamos, de hecho genera bastante confusión y en muchísimos contextos ha sido una palabra un poco mal usada, mal interpretada o interpretada por cada uno como ha querido darle sentido, ¿vale? De hecho, si aporta valor o no aporta valor, la urgencia versus el valor, de si yo pongo algo, si aporta o no aporta. Sabíamos que los product backlog, hablando ya en terminología muy antigua de Scrum de toda la vida, se ordenaban por valor, pero se confundía el valor con la urgencia. Pero algo que es una historia de usuario necesariamente aporta valor o no aporta valor. O sea, la confusión aquí ha sido importante, pero bueno, estos últimos años sí que hemos ido hablando, intentando acotar, dándole una dimensión o una multidimensión a lo que es la palabra valor. Y de hecho hoy en día entendemos que el valor es multidimensional. Y esto nos va a llevar a una reflexión importante porque vamos a acabar pensando en que una cosa es el valor que yo espero y otra cosa es el valor que realmente obtengo. Y que sería interesante que en nuestro modelo de trabajo, en nuestro ciclo de trabajo ágil típicamente, dado que estamos en Agile Product Management, incorporemos claramente el concepto de valor y además incorporemos la reflexión de que el valor es, por un lado, algo que espero y que todavía no he corroborado, pero que es algo que tengo que comprobar una vez que yo he liberado mis productos y servicios. Y entonces, en cuanto a tipologías de valor que yo me podría encontrar, nos podemos encontrar el valor llamado por adquisición, por ejemplo. Haciendo una reflexión sobre tipologías de valor. Y estos son los items o elementos que yo introduzco, cuyo objetivo es estar frente al mercado, frente al negocio, ahí fuera, con el objetivo de tomar un primer contacto, que la gente de ahí fuera conozca y tome un primer contacto con nuestro producto o servicio. Pero pues yo podría tener ítems a través de pues yo podría tener ítems que fuese incorporando en mis trozos de tiempo, sprints, utilizo varias palabras para que no nos centremos solo en Scrum, porque no necesariamente es el único framework ágil que hay. Por eso digo trozos de tiempo, iteraciones o sprint. Pero yo podría tener en esos backlogs que alimentan mis trozos de tiempo, iteraciones o sprint, items cuya pretensión de valor no sea solo la adquisición, sino que puede ser incluso la propia activación. En el sentido de lo que están buscando es que los visitantes, los que conocen mi producto, ya se transformen en lo que hoy en día llamamos leads, ¿no? Aquello de que ya es alguien interesado y he conseguido introducir algo que está impulsando valor hacia mi negocio, mi organización, a través de conseguir que que gente ahí fuera ya tenga un interés explícito. Fijaos que incluso ya veremos y vamos a ir viendo que frente a la idea más tradicional de que lo que aportaba valor únicamente era la historia de usuario, pues aquí se nos va a abrir un poco el abanico a que haya otros elementos no necesariamente que terminen en funcionalidad que también pueden aportar valor, aún no siendo funcionales. De hecho, podríamos tener incluso valores por retención. Vale, valores por retención cuyo objetivo es que además esos interesados se conviertan en clientes potenciales. O podríamos, continuando con las tipologías de valor, que vamos a dejar 9, ¿vale? Podríamos encontrar el propio valor del revenue, ¿vale? Es decir, que hemos conseguido un objetivo económico, que alguien se interese hasta el punto de adquirir alguno de nuestros productos o servicios, pero también podríamos encontrar valor por referencia. Es decir, que estoy introduciendo en mis en mis sprints, trozos de tiempo o iteraciones, ítem cuyo objetivo es que además la gente referencie mi producto, o incluso podríamos encontrar valor por impacto, que el impacto es una tipología especial del valor o del outcome, que muchas veces la separamos
dado que el impacto normalmente me habla de algún efecto a largo plazo en el cual incluso cambio la conducta o comportamiento de un sector tradicional que tradicionalmente operaba en el sector donde trabaja mi producto, ¿vale? O incluso podríamos tener valores por lo que se llama descubrimiento. En el sentido de que son ítems que nos ayudan a descubrir nuevas necesidades que yo no sabía que tenían mis usuarios. E incluso nos podemos encontrar con un valor por eficiencia, donde tengo ítems que introduzco en mis backlogs, cuyo objetivo es ser más capaces y por tanto empujar a tener más valor de cara a poder entregar más de una manera no oscura a lo que sean mis clientes o usuarios. Y por último, lo dejo para el final porque es el más clásico, tendría el valor por resolución, que es cuando yo incorporo un ítem que entra en mi backlog, realmente al final puedo corroborar que realmente ha resuelto un problema que tenían mis clientes, que tenían mis usuarios y similar. Hasta hace mucho tiempo, de hecho, no teníamos tanta profundidad en todo esto. Se había hablado de muchas maneras, de muchos autores por diferentes sitios, pero no lo teníamos tan claro. E incluso llegamos a madurar, se maduró mucho, incluso la idea de única de que el valor por resolución era el único valor, pero fijaos que nos dejábamos muchas cosas alrededor e incluso podríamos ir aun habiendo avanzado, saliendo de aquello de la feature factory, o sea, la fábrica de entrega de cosas sin pensar si realmente aportan, hubiésemos avanzado bastante. Pero aun teniendo un valor, aun habiendo constatado que he introducido un ítem en mi producto o servicio que resuelve un problema, no es el único tipo de valor, porque podría ser que no esté trabajando ni el revenue, ni la referencia, ni el impacto, ni similar. Fijaos que en términos de modelos tradicionales como era Scrum y su Product Backlog y su Product Owner, esto da una dimensión bastante más profunda, amplia y diferente y de bastante largo alcance a lo que era el antiguo tradicional Product Owner, ¿vale? Que ya ha evolucionado bastante hasta el punto de que probablemente en los próximos años hablemos más de Product Managers o de Agile Product Manager, ya que el Product Manager siempre existió. Estamos hablando del Agile Product Manager, porque tiempo atrás, si nos remontamos a los primeros tiempos, ¿vale? Aquella agilidad más viejuna, más antigua, pues aquel rol del Product Owner se limitaba a trabajar con pocas herramientas, lo que era esa lista de más Product Backlog que iba priorizando un poco lo que se iban metiendo, con pocos criterios más en aquellas iteraciones o sprints. Pero hoy en día, ya cuando hablamos de un Product Backlog y hablamos de esa reflexión, incorporamos la palabra valor con la multidimensionalidad, con la separación de lo que es el valor de la urgencia, con la reflexión de que el valor es algo que yo creo, pero que realmente tengo que corroborar sprints después, cuando mi producto esté frente a mis clientes o mis usuarios, e incluso nos va a llevar, como a mí yo esto lo he hecho mucho con mucha gente estos últimos años, a diferentes modelos que no estábamos trabajando hace 5 años, os hablo de experiencias reales, en sitios reales, de diferentes maneras mucho más potentes de priorizar con sensatez lo que es un product backlog. No más allá de lo que fuese la pura urgencia como única y exclusivamente cosa que hacíamos antes muchas veces para ordenar un product backlog. Entonces, como os decía, nos ha dado mucha dimensión y nos ha hecho crecer bastante lo que es la disciplina del antiguamente product owner, que yo ya no le llamaría, y claro, todo lo que estamos hablando obviamente se nos quedaba muy pequeño y se nos queda muy corto si solo hablamos de product owner y nos limitamos a tener una figura que exclusivamente se limite a trabajar casi simplemente gestionando una lista de un alcance temporal bastante corto como la de un product backlog, ¿vale? Y entonces eso nos ha llevado, ¿vale? En esta visión horizontal que estamos haciendo de la situación, presente, futuro, cambios y horizonte de lo que es el Agile Product Management o Agile Product Management, nos ha llevado a un crecimiento bastante potente de lo que es esa disciplina, que ha ido tomando forma e incluso ha ido tomando etapas, ha ido tomando estructura. Y entonces hoy, si quisiésemos clasificar lo que es ese área que estamos llamándole Agile Product Management, gestión de productos ágil y similar, pues lo primero que deberíamos hacer es diferenciar dos grandes grupos de disciplinas, técnicas, herramientas y similar. Vamos a poner aquí, ¿vale? Y entonces estaríamos hablando de las grandes áreas de trabajo en lo que refiere a lo que le vamos a llamar delivery, ¿vale? Probablemente una de las áreas más potentes de crecimiento
más allá de ese trabajo fino de día a día, de poca visión a medio y largo plazo, que era un product backlog, pues de las grandes áreas de profundidad de trabajo hoy en día en lo que es la gestión ágil de producto como evolución de un product owner, si es que existe, porque tuviésemos que trabajar en un modelo cercano a Scrum o un modelo ágil, que bueno, puede ser el contexto bastante razonable. Y aquí estaríamos hablando del gran área del delivery, que no vamos a entrar nosotros aquí porque el área del delivery excedería, o es algo que creemos o creo que está mucho más maduro hoy en día, aunque que tenga muchas carencias, por supuesto, y quede mucho por trabajar. Pero nosotros vamos a estar profundizando mucho cuando hablemos del mundo gestión ágil de producto, vamos a estar profundizando mucho en este área que ha crecido y está creciendo bastante, ¿vale? Aquí no pone delivery, aquí pone discovery, sorry. ¿Vale? La parte del discovery y la parte del delivery, ¿vale? La del descubrimiento de qué es lo que yo debo introducir en mis items, en mis sprints, en mis iteraciones, y la parte de la entrega. Y así nos encontramos, vamos a incluso a intentar esbozar las áreas de trabajo que nos podemos encontrar en la gestión ágil de productos, ¿vale? Y pues podemos encontrar, aunque pueden diferir según autores, pero bueno, yo utilizo estas que creo que recogen bastante bien la esencia de todo lo que buscamos en lo que es el área de la gestión ágil de productos. Bueno, pues entonces nos podemos encontrar las 5 etapas que podemos encontrar en la gestión ágil de producto, ¿vale? Bueno, vamos a ir repasándolas un poco para ir comentándolas y así podemos un poco también el alcance del área de la gestión ágil de productos en los tiempos en los que corren, ¿vale? Por un lado vamos a tener un área que crece muchísimo, ¿vale? Muy fuerte, que es la de visión y estrategia, ¿vale? De hecho, como vais a ir viendo, cuando vayamos viendo las diferentes etapas que podemos encontrar en la gestión ágil de proyectos, fijaos que utilizo la palabra etapa, no utilizo fase, intento evitar que no tengamos la connotación de que son secuenciales y similar. De hecho, pueden no ser secuenciales, pueden ser reiterativas. Más bien la podríamos llamarle a etapas o le podríamos llamar áreas de trabajo. La visión y estrategia es donde quiero yo posicionar y qué espero del producto que estoy haciendo. Yo como product manager, como ágil product manager, como evolución de un product owner, y como podéis ir viendo esto, si nos limitamos solo a un modelo de trabajo clásico como es Scrum, esto no está por ningún lado en Scrum, no existe en Scrum, esto que estamos hablando aquí. Todo esto que estamos pintando aquí no existe. Aquí estamos hablando de dónde yo quiero posicionar, hacia dónde quiero que vaya, qué problema quiero que resuelva, el por qué, acciones del tipo de por qué es necesario que este producto o servicio exista en el universo. ¿Por qué nos vamos a meter a trabajar en ello? ¿Qué es lo que queremos resolver? ¿Dónde lo vemos? Hay multitud de técnicas, pues vamos a pintar aquí una especie de mind map, pero si quisiésemos seguir profundizando en cada uno de estas áreas que vamos a ir pintando por aquí, tendríamos trabajo para, bueno, pues obviamente para varios cursos sobre este tema. Pero aquí podríamos profundizar y nos podríamos encontrar con un montón de técnicas que están trabajando ahí, ¿vale? De hecho, lo que son los propios, hay una técnica que se llama los propios tableros de gestión de la visión del producto, trabajan ahí. E incluso hay técnicas como el círculo dorado, que trabaja ahí también. Los Product Vision Board trabajan ahí. Entonces, esto ha crecido mucho. Y hay una visión, una parte importante aquí de dónde quiero y por qué lo quiero y dónde visualizo yo que esté el producto que estamos intentando lanzar o que estamos creando. Y luego tenemos un área muy importante, como hemos mencionado antes, que es la propia del discovery, ¿vale? O el descubrimiento. Y en esta etapa o en este área, dentro de la gestión ágil de productos, el descubrimiento lo que me está hablando es de que yo, del conjunto de técnicas necesarias que me ayudan a que yo pueda descubrir cómo dar respuesta a esta visión que yo tengo en mente, qué es lo que yo puedo ir añadiendo, qué es lo que debería cumplir o qué debería tener mi producto o servicio, cómo yo puedo ir descubriéndolo con el objetivo de dar respuesta a esta visión que nosotros teníamos aquí, ¿vale? Y de hecho hay aquí un montón de técnicas bastante maduras, ¿vale? Muy maduras, algunas más antiguas, ahora otras han vuelto un poco medio a resurgir porque han encontrado su hueco importante
a la hora de encontrar la madurez de lo que es el área de la gestión ágil de productos, y nos encontramos con técnicas aquí del tipo A, las del Value Proposition Canvas, o sea, todas las que son mapas de empatías, todos los jobs, técnicas como los jobs to be done, que intentan ver qué necesidades tiene mi cliente ahí fuera, me intentan hacer reflexionar, que yo salga de mí como creador de producto para que me ponga en la posición, en la piel de mis usuarios futuros y mis clientes y que detecte realmente cuáles son sus necesidades y que yo me ponga en la piel de ellos, empatice con ellos, incluso vea cómo, dónde se mueven, dónde trabajan, qué necesidades tienen, qué problemas tienen, qué le da placer, qué le da dolor, qué les satisface, qué no les satisface. Un montón de técnicas trabajan aquí con el objetivo de intentar que cuanto antes o de la manera con menor error posible podamos intentar descubrir qué es lo que podemos entregar a través de nuestros productos y servicios a nuestros clientes o usuarios o similar, con el objetivo de realmente sacarles de sus problemas o minimizárselos. Entonces, mapas de empatía, values, proposition canvas, etcétera, 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 van a trabajar mucho aquí. Hay un área muy, muy importante, también ha crecido bastante, para que, además, y con el objetivo también que tenía yo con la charla, que veáis la profundidad que ha tomado este área, si solo nos habíamos quedado o la última vez que recordamos o tuvimos contacto con todo esto era simplemente en el pequeño, o digo pequeño en lo que es disciplina, rol de Product Owner tradicional de un Scrum. Toda la parte de priorización, las matrices y técnicas de priorización es otra cosa que ha crecido bastante con el objetivo de que sepamos que una vez que más o menos tengo una foto a nivel de descubrimiento de qué es lo que yo creo que le está pasando a mi usuario ahí fuera o mi cliente, qué problemas tiene, qué satisfacciones tiene, qué dolores tiene, qué le puedo ayudar yo, cómo le puedo ayudar yo, pues cómo puedo yo saber qué es lo que primero tendría que hacer, cómo puedo priorizarlo y similar. El área de entrega no vamos a entrar, que es el delivery, porque sí, pero sí que existe obviamente una conexión, el delivery. El delivery hemos hablado que refiere más a que una vez que ya hemos priorizado, sabemos que tenemos que trabajar, cómo puedo ir haciendo entregas lo más frecuente posible. Un área bastante madura cae más en la parte del equipo técnico, aunque tiene una conexión como cualquiera de las otras áreas, y por eso la he pintado también dentro de las etapas de la gestión ágil de productos, porque hay una conexión, no es ajeno el Agile Product Manager a lo que es la entrega, dado que además la entrega va a posibilitar la liberación de esos productos o servicios que una vez que hemos trabajado las áreas que hemos estado viendo, van a intentar resolver aquellos problemas o necesidades que fuimos descubriendo y que luego fuimos priorizando. Y que además de una conexión muy fuerte con un área, obviamente, que puede ser obvia, ponerla en este punto, de la gestión ágil de producto, que es la de la validación. La validación como etapa en la gestión de productos hace explícita la necesidad de validar que lo que nosotros creíamos es una realidad. De hecho, todo valor, antes de que sea corroborado ahí fuera, fuera de nosotros, es una promesa de valor. De hecho, esto se había trabajado desde hace mucho tiempo. La hipótesis Driven Development es una disciplina muy antigua que hablaba de trabajar con hipótesis, ¿no? Utilizar el método científico y decir, yo creo que esta funcionalidad va a aportar cierto tipo de valor, pero es un creo que. Lo que yo debería hacer es luego corroborar que sea así. De hecho, eso incluso va a madurar, y quizá a algunos os suene, formatos complementarios o alternativos al tradicional de historia de usuario que lo que enfatizaban era esa hipótesis. Entonces, eso ha crecido bastante y cada vez somos más conscientes o hacemos más explícito que el valor es una cosa que yo pienso, que luego hay que corroborar ahí fuera y por tanto en lo que es la etapa de la gestión ágil de producto, la validación es un punto bastante importante. Tampoco tenemos mucho más tiempo, pero podríamos ir desgranando la multitud de técnicas que han ido apareciendo o que se han ido incorporando a la disciplina, quizá la mayoría probablemente sea muy antigua, pero que hasta estos años no le hemos dado tanto sentido o no las hemos visto tanto en la necesidad de incorporarlas al mundo real ahí fuera, de multitud de técnicas que trabajan en cada una de estas áreas, ¿vale? Desde los roadmaps que han crecido bastante, como técnicas también de visión, priorización, toda la parte de descubrimiento, toda la parte de visión y estrategia, toda la parte de conexión con el delivery y la parte de validación, ¿vale? Bueno, ya son 45, entonces yo con el alcance que yo tenía pensado, pues un poco era hasta aquí. Como decía también, comentaba Joaquín al principio, pues yo esto un poco es, casi que lo tengo bastante fresco porque llevo unos cuantos, bastantes meses trabajando en una recopilación
lo más sintetizada y clara posible de un área que es complicado algunas veces cuando entras de cero porque muchas cosas vienen de familias, digamos, entre comillas, autores, disciplinas, marcos de trabajo y similar, muy heterogéneos, que luego cuando los conectas todos tienen forma. Pero bueno, si te vas enfrentando a ellos, pues por un sitio u otro, leyendo de aquí y de allá, la primera vez, la toma primera de contacto es bastante complicada. Y de hecho, por eso os decía que, bueno, que prácticamente dentro de poco tiempo sacaré un libro. Hay una web, por si alguien quiere estar al tanto. La web del libro se llama Gestión Ágil de Productos. .com, ¿vale? Digo, pues si alguien quiere estar un poco, si estáis muy interesados en estos temas, pues bueno, ya me he pegado yo el trabajo bastante grande de ir recogiendo todo lo que hay por ahí, más todas las experiencias y cosas que yo he ido aprendiendo en, pues en sitios de trinchera, de ahí fuera, ¿no? Después de la evolución de todo esto. Entonces, bueno, pues ya si queréis lo podemos pasar a las preguntas, ¿vale? Simplemente así como mensajes finales, un poco haciendo una pequeña síntesis antes de pasar a preguntas. Recordaos que ideas que quería que os quedaseis. Tratemos el mundo de la agilidad como algo que ha evolucionado, en el cual hoy en día conviven cosas muy antiguas, que son casi estándar, donde tampoco hay mucho trabajo de innovación que hacer ahí, más bien de implantación, porque eso ya es muy maduro, con cosas que han cambiado mucho y que han ido apareciendo según las necesidades sociales y tecnológicas que han ido apareciendo. Y yo lo suelo clasificar aquí como grandes olas, ¿no? La del delivery, aunque todas están presentes un poco en todas, pero digamos que por destacar una preocupación fundamental, la del delivery principalmente, la de los equipos, la de multi-equipos y la del valor que podríamos decir que sin quitar a todas las anteriores porque siguen existiendo, en la que ha llegado hoy en día a ser una de las más fuertes, ¿vale? Quedémonos con estas tres partes, ¿no? Sobre todo también recordemos una cosa súper importante y es que tenemos que diferenciar en nuestros modelos de trabajo lo que son los outputs, o sea, las liberaciones de lo que son los outcomes. O sea, sería poco sensato que no tuviésemos esta reflexión en el año 2023-24. Si no, nos quedaría, si no viésemos el outcome y solo viésemos el output, si no viésemos nada más que la liberación y no viésemos el valor, nos quedaríamos simplemente en lo que os decía que hay autores que llaman feature factories, o sea, fábricas de liberar cosas, sin ton ni son y sin saber hacia dónde, ¿vale? Por eso vamos a trabajar siempre en dos niveles. Uno, lo que libero, otro, lo que realmente corroboro ahí fuera, porque una cosa es lo que yo pensase y otro, lo que luego piensan los que están ahí fuera, que realmente me aporta valor. Tenemos que entender que la gestión ágil de productos, el valor de un producto e incluso un producto en nuestro contexto, es un equilibrio entre tres grandes áreas, lo que es la tecnología, lo que es el UX o el User Experience, o que el usuario sepa cómo utilizarlo, y toda la parte de viabilidad de negocio, captación, revenue, la parte de recomendación, todo lo que hemos estado viendo cuando vimos las tipologías diferentes en las cuales podemos clasificar diferentes tipos de negocio, ¿vale? de valor, perdón. Luego hemos estado hablando, interesante, de que el valor es un elemento multifuncional, ¿vale? Hace tiempo os decía que el valor lo veíamos como una única cosa que se utilizaba, cada uno lo utilizaba según su interés y según su interpretación. Dado que no hay un diccionario de la Real Academia de la Agilidad, pues cada uno le ponía su interpretación y era una palabra que aún estaba ahí de toda la vida. De hecho, los product backlogs se ordenaban por valores, eso se iba diciendo 25 o más años, pero no le habíamos dado tanta semántica, tanta fuerza, tanta taxonomía, lo habíamos destacado tanto como algo tan esencial, aunque sabíamos que era lo más importante, pero en mi opinión no teníamos la casa ordenada lo suficientemente bien para poder empezar a trabajar en aquello que era lo más importante y que era el valor, cuando no sabíamos hacer ni lo que era un sprint, ni una iteración, ni similar, ¿vale? Hemos repasado la multifuncionalidad. He querido dejar la reflexión de que un poco después de contar todo lo que llevamos hasta aquí, se nos queda muy corto el trabajo exclusivo de un Product Owner Scrum, y que hoy en día tenemos que incorporar muchísimas más cosas e incluso hablar ya de ese rol del Agile Product Manager, ¿vale? Y por último, hemos estado hablando de grandes áreas como es el Discovery frente al Delivery y las etapas típicas que nos podemos encontrar como áreas de trabajo, como aglutinadores de técnicas en el área, bajo disciplinas como son la visión y la estrategia, el descubrimiento, la priorización, el delivery en lo que nos toca, ¿vale? Aunque no es está más en la parte tecnológica de esa ecuación, y la parte más de validación. Y ya si os parece, pues podemos pasar a la parte de preguntas, no sé si por el chat o por directo, no sé cómo lo hacemos, ¿vale? A ver,
Javier, bueno, pues muchísimas gracias ahí Mm, por la presentación. A ver, voy a poner también yo el vídeo por aquí. sí. Ahí está. Muy bien. Muchísimas gracias por la presentación, Javier. Como siempre, marcándonos el camino de hacia dónde esta tendencia, ¿no? De lo que hablamos también del Product Owner al Product Manager, ¿no? Esto ya lo hemos hablado Ujú. también tú y yo tiempo atrás, que necesitaba haber una evolución. Y la verdad que nos has dejado una visión muy completa. Lógicamente no has podido profundizar porque el objetivo un poco era lo que has dicho, dejar estas ideas reflejadas. Ujú. Y bueno, en cuanto a las preguntas, antes de hacer algún comentario, bueno, las preguntas, como os he dicho, podéis hacer en el chat o en la sección de preguntas y respuestas, o incluso si alguien se anima, Javier y yo cuando hacemos este tipo de cosas nos gusta que se participe. Entonces, si alguien quiere levantar la mano y le doy paso, también, mira, aquí tengo a Juan por aquí. Bueno, en el Vamos chat tiene preguntas también. sí, ahora vamos a las preguntas. Vamos a ver, Juan. Muy buenas. Hola, buenas tardes. ¿Me escucháis? Sí, te Sí. escuchamos perfectamente. Nada, muchas gracias a los dos por la conferencia. Está siendo muy interesante. Y tenía dos preguntas para Javier, ¿vale? La primera es, ha hablado de 9 tipos de tipologías sobre el valor que puede añadir un producto, ¿verdad? Y también hablaba del proceso de validación. Ujú. El Sí. proceso de validación al final entiendo que es, tú esperabas dar un valor y al final el mercado te ha dicho que es otro, ¿vale? Claro, ¿Existen efectivamente. herramientas para poder, con toda esta tipología de distintas tipologías de valor, para poder calcular esto si lo que tú esperabas es realmente lo que, te ha dado lo que has añadido al mercado? Hay, bueno, es cierto que esto va a depender mucho del producto que yo tenga o el servicio, pero lo que sí vamos a trabajar aquí mucho es la incorporación de métricas acompañando a lo que yo espero que aportase de valor un elemento que yo introduzco en mi producto o servicio. Y de hecho o sea, hay catálogos de métricas por tipologías de valor. De hecho, yo en el libro tengo, una de las cosas que incorporé fue eso, fue una por cada tipología de valor, un conjunto de métricas tipo o típicas a recomendar a la gente para incorporar una vez que yo espero que esto aporte y lo voy a medir de esta manera, ¿vale? Y en su defecto, si no pudiera, hay autores como Jeff Patton, que también ha hablado mucho de esto, quizás os suene por el tema de los User Story Maps, que él recomendaba, y a mí me parece sensato, que si no pudiese llegar a tener una métrica porque fuese muy complejo el dominio de mi producto, al menos lo hiciese de manera cualitativa y que cogiese, al menos, imaginemos a nivel de Epic, porque a nivel de historia muchas veces es difícil hacerlo porque no tiene la funcionalidad suficiente como para que yo pueda pensar si aporta valor o no, pero que yo a nivel al menos de Epic, si no consigo asociar una métrica concreta a mi épica, al menos cualitativamente diga, bueno, yo esperaba que aportes este valor y no lo sé hasta que le pueda poner un rojo, verde o un amarillo. Pero bueno, un poco volviendo hacia atrás, existen catálogos de métricas tipo para intentar asociar una tipología de valor a su medición que me corrobore cuánto ha aportado, ¿vale? Ujú. Vale, me parece muy interesante. Y si me permites una segunda pregunta, Javier. Tú Sí. hablabas que el delivery es una de las cosas que está más establecida ya, ¿vale? Ujú. Por mi experiencia personal con distintos clientes es un dolor de cabeza. A cualquier cosa llaman metodología Agile o trabajar con Scrum. Sí. ¿Hay alguna forma de explicarles que haya una especie de rutas en función del tipo de cliente, de cómo trabajan para transformarse a una metodología Agile? ¿O Eh, es, o es siempre más fácil tirar de un Agile coach? O sea, cuando yo decía que cuando digo que está más madura, digo, creo que lo comentaba, me refiero a que no hay no hay muchísimo que innovar. O sea, el problema, como Ujú. comentas ahora mismo, es el problema más implantado. O sea, no hay un gran Sí. descubrimiento. O sea, el DevOps ya se descubrió, los sprints se descubrieron, miles de cosas se descubrieron ya. El problema es la implantación. Entonces, sí que es cierto que eso es un área que no, o sea, no está muy maduro el tener una ruta que me diga paso 1, paso 2, paso 3. Pero hay algunas cosas, ¿eh? Hay algunos modelos que intentan hacerlo. De hecho, hace poco, yo estuve en Estados Unidos, que normalmente suelo ir todos los veranos a la conferencia esta, que es la más importante de agilidad, que está en Estados Unidos, y Mike Cohn, que es el Mike Cohn de toda la vida, que es el autor de los libros clásicos de agilidad, como los de historia de usuario y planificación, él presentó en el 2023, ahora en verano, una ruta, que la podéis buscar por ahí si a alguien le interesa, que se llama Elements, ¿vale? Se llama Elements porque hace un símil para intentar evitar hacer una ruta cerrada, pues él hace un símil con lo que serían conceptos básicos que tendría que tener, que una vez que los tengo más o menos me llevan a unos de nivel medio y unos de nivel superior, y le llama elements,
porque lo que hace es una asociación como si fuesen elementos de la tabla periódica. Y de hecho yo en algunas, yo lo he trabajado, o sea, lo he incorporado en algunas charlas y cursos. El modelo pues me parece bastante, o sea, lo que cuenta ya lo sabíamos, pero lo ordena. Entonces, pero no, sí que es cierto que no hay un libro así que digas te lo lees y ya te lo consigue hacer, ¿vale? No, sí, no es más bien un libro. Sí, es que yo creo que hay muchas empresas que piensan que ir a aplicaciones Agile, la metodología Agile es muy sencilla y No, no, luego claro. se producen muchos Sí. problemas. ¿Eh? Es por tener algo más o menos sencillo, de por lo menos que les sirva de guía. ¿Vale? Oye, Agile no es decir, oye, yo estoy trabajando ahora y ahora me paso, por ejemplo, a una metodología Scrum con sprint de 3 semanas. Es algo más Ya, que eso, mucho más. ya. Pues miraros ese modelo. Se llama Elements de Mike Cohn. Vale, Me parece que está bastante simple porque hay varios, ¿eh? Porque de hecho hay más por ahí. Hay uno que sé cómo se llamaba, uno con círculo, ahí no me acuerdo cómo se llama. Bueno, da igual, pero este es bastante sensato y me parece interesante y es fácil, ¿eh? muy bien. Muchas gracias, Javier. No. Pues muchas gracias, Juan. Vamos a ver, hay preguntas las preguntas. A ver. Bueno, por aquí, ¿podrías anticipar cuál es la siguiente ola de evolución en esto de la agilidad? Nos pregunta Francisco. Pues aquí yo creo que lo tengo bastante claro, porque hay dos grandes áreas que están creciendo, pero muchísimo. Una es esta que hemos hablado, o sea, todo lo que es la orientación hacia el producto, hacia el valor, product management con Agile, etcétera, todo eso es un boom. Aquí hay, vamos, miles de cosas que aparecen todos los días. Y la otra gran área son la evolución de los frameworks de escalado. Es decir, de hecho, las dos grandes olas esas que os pintaba, ¿no? La del escalado era la de cómo ahora hacemos esto cuando hay muchos equipos. Había una segunda, si hubo una primera generación de framework ágiles, que eran los tradicionales Scrum, Stream Programming, todos son muy antiguos ya, que tienen más de 20 años, hubo una segunda ola de framework, quitando los de Management 3.0 que son de personas, ¿vale? Hubo una segunda generación que fueron los de escalado, Safe, Left, Scrum at Scale, el Nexus, todos estos, y la tercera generación de frameworks de escalado, que ya no se quieren ni llamar a sí mismos framework, intenta romper la idea de te voy a proponer una súper buena solución a implantar e intentan trabajar con el concepto de patrón. Es decir, con conjuntos de buenas prácticas que yo voy adaptando. Es como la evolución del antiguo Suharí de toda la vida. Y ahí tenemos framework famosísimo, Anfix hace eso, que es el de Jürgen Apel. O sea, directamente es un catálogo de patrones de diseño organizacional, de eso ya hablan de diseño organizacional. Intentan evitar la palabra escalado y la palabra framework. Y hay varias iniciativas ahí. De hecho, los de el Agile 2, que es una corriente que salió en el 2020 para intentar, yo qué sé, evolucionar la agilidad, tienen otro framework que han sacado hace poco que con la misma idea. Y hay otros dos o tres por ahí dando vueltas en ese área. O sea que esa es otra área bastante interesante y novedosa. De hecho, Javi, estuviste en Alemania, ¿no? Esta semana pasada, ¿verdad? Sí, llegué en la conferencia sobre Anfix, que fue en Perfecto. Berlín hace unos días. Muy bien. Perfecto. Bueno, pues aquí hay otra pregunta más. Bueno, que pone son dos. Dice, ¿cómo obtener del usuario, cliente, las variables de valor? Esto tiene valor para productos de carácter no tecnológico y tradicional. Ejemplo, muebles, zapatos, alimentos, alimentación o agricultura. Eh, a ver, repíteme la pregunta. ¿Cómo obtener del usuario o del cliente las variables de valor? O sea, Bueno, o sea, yo entiendo que a lo preguntándose, mejor hablamos del discovery, ¿no? De cómo yo pudiera pensar, o sea, descubrir. De hecho, hay muchas técnicas en el descubrimiento que lo que buscan es que yo intente ponerme en el lugar del usuario e intentar ver qué es lo que le puede aportar a él y que yo cuando hago mis productos y servicios trabajan hacia ahí. De hecho, hay los árboles de oportunidad y decisión, que es una técnica que, bueno, es que no da tiempo para contar todas las cosas, pero de hecho es una técnica muy famosa que se ha puesto bastante de moda, que intentan buscar eso, ¿no? Entre qué es lo que yo creo y qué es lo que le puedo dar. Y entonces, de hecho, hay muchas técnicas ahí que intentan buscar esa parte de ahí. muy bien. Creo que si respondes a esa pregunta, si no, es que no la afinen un poco más. Bueno, pues alguien más que quiera participar con las preguntas, alguien más que se anime. Si no, bueno, si no yo tengo una newsletter por ahí que se llama thisisdialway.com Ajá. y si os queréis suscribir, porque recuerdo que era un tema que hemos hablado, que era el de las métricas para asociar cómo medir el valor. Yo creo que en una de las newsletters la dediqué yo a ese tema. Digo, por si alguien la recupera por ahí. Yo hice un subconjunto de métricas por tipologías de valor
métricas típicas para intentar, pues eso, medir si realmente había tenido el valor esperado un elemento que yo incorporé a mi producto o servicio. Muy bien. Bueno, yo lo único, a ver, creo que compartir por aquí, no sé si se ve ahora, a ver. Vale. Bueno, recordar que, bueno, que aparte, muchas de las cosas que ha comentado hoy Javier, como he dicho también, que al final hemos hablado todo el rato de producto. Recordar que, bueno, para el jueves hay una más para la parte precisamente de desarrollo, bueno, ahí con el Stream Programming que sería el Manuel, pero hemos comentado durante la charla, como ha dicho Javier, que muchas veces hablaba de esa experiencia de usuario y vamos a contar también con Raúl Marín la semana que viene, que nos hablará de cómo la importancia que ha dicho Javier de llegar al cliente, ¿no? Que es un poco relacionado con la pregunta que nos hacía, esta última pregunta. Y bueno, y sobre todo recordaros el curso de formación que tenemos la semana que viene. Estamos ya cerrando las últimas plazas, pues si alguien se quiere animar, donde lógicamente vamos a profundizar en todos los aspectos que hemos visto hoy en la charla. Y bueno, ya digo que queda alguna última plaza, es bonificable por la tripartita, con lo cual, además, como ha dicho Javier, va a sacar su libro a finales de noviembre, ¿no? Más o menos, Javier, era la idea. Sí. Finales de noviembre, principios de diciembre, con lo cual creo que no hay mejor momento para poder profundizar en este tema y por supuesto ahí tendremos a Javier aquí en Murcia. Hoy le agradezco que haya estado conectándose desde Madrid, pero lo vamos a tener aquí en Murcia y le podréis preguntar en directo cualquier cuestión, duda que tengáis, si os animáis a realizar este curso. Y nada, pues por nuestra parte, solo pues daros las gracias a todos los asistentes y por supuesto a Javier y emplazaros para los siguientes webinars que esperemos que cumplan con las expectativas. Yo estoy muy contento con cómo ha salido la charla de hoy y por supuesto os haremos llegar también el vídeo de la charla y espero veros en siguientes charlas y sobre todo en el curso de la semana que viene. Que ya digo que es un auténtico placer contar con Javier una vez más por aquí, por Murcia y contando cosas tan de actualidad, como ha dicho, que son las tendencias y hay que estar al día. Así que, bueno, nada, Javier, si quieres decir alguna cosa más. Nada, que nos vemos en unas semanas, si estáis por allí. En una Y semanita. nada, si os dedicáis a esto, hay bastante trabajo aquí y un área de bastante cosas para incorporar y trabajar y de tendencia, ¿vale? Muy bien. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias. Ya digo, llegará el enlace del vídeo, también el enlace por si queréis apuntaros alguno al curso. Y nada, un placer y nos vemos en las siguientes webinars. Saludos. Nos vemos. El agilado os acompañe.